penales. Pedro Pérez Miranda, más conocido como Peter Ferrari o el Rey del Oro, es uno de los varios reclusos que este jueves fue trasladado desde el penal Ancón 1 de Lima al de Cochamarca, en Cerro de Pasco, a más de 4.000 metros de altura. Los traslados, como saben, tienen lugar cuando se advierte peligro de fuga, intento de generar caos o mucha indisciplina. En el caso de Peter Ferrari, inteligencia policial habría detectado que se estaba gestando un plan de fuga con sus hijos a Bolivia. Otro de los trasladados a Cochamarca ha sido Alexander Jefferson Delgado, el recluso que huyó hace unos meses dejando en prisión a su hermano gemelo. El reportaje es de Ismael Tazaico y Juan Carlos Vera. Basta ya, el oro no tiene historia, el oro no tiene partida de nacimiento, el oro tiene dos formas, natural y química. Es conocido como el capo del oro, el hombre de los lingotes y los millones. Sin duda, el más ostentoso de la crónica policial y las primeras planas. El oro, señor, tiene una cadena de oro, se lo puede haber regalado, obsequiado, encontrado, usted no puede mostrarle el oro. Los antecedentes de Pedro Pérez Miranda o simplemente Peter Ferrari datan de los 90, cuando hacía noticia porque, según las autoridades, ya empezaba a amasar ilegalmente una impresionante fortuna. El oro es algo que yo no lo inventé, es ancestral, por favor, comprendan. Fue capturado y absuelto, luego detenido otra vez por la policía. Ahora mismo es acusado de ser el líder de una organización criminal vinculada al lavado de activos, la minería ilegal y el narcotráfico. Sé que soy un empresario en el oro y mira lo que está pasando, ¿no? Y confío en la justicia, porque si tú te pones acá, por favor, se atropeo, ¿no? Hace unas horas, Peter Ferrari fue llevado desde el penal Ancón 1, conocido como Piedras Gordas, hacia este frío centro penitenciario, ubicado en el lejano distrito de Vinchos, en la región Pasco. La altura se deja sentir. Muy fuerte, pero yo soy de Lima, ¿no? ¿Sabías dónde se estaban trayendo? No, no sabía para nada. Ahora mismo, el hombre de los lingotes de oro puro ya se encuentra más lejos todavía de sus autos lujosos, de su vida de magnate y sus viejas amistades de la farándula. Le explico, este es un penal de máxima seguridad a nivel nacional. Le estoy entregando una celda de 2x4, una celda limpia, con una cama de cemento, un colchón nuevo, con sus servicios higiénicos. ¿Ya? Mientras dura tu permanencia vas a permanecer acá. ¿Ya? Está en el penal de Cochamarca, a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí, en su nueva celda, conversa de todo y en exclusiva con panorama. Peter Ferrari, él no tenía impedimento en conversar con nosotros y contarnos y narrarnos todo lo que está pasando. Siempre siendo claro con la prensa y siempre diciendo mi verdad, porque la verdad es una, siempre va a aparecer la verdad. Todo sobre su vida ostentosa, su fortuna y su predilección por los objetos de oro puro. De repente a la gente no le gusta porque vista bien, ¿no? De repente a la gente no le gusta que sea ostentoso, ¿no? Usted se veste pues como oro, con su ropa de marca. Pero si, por supuesto, si gano dinero y trabajo el oro, tengo que meterme oro, no puedo. Si trabajo el oro todo el día, no puedo ponerme plata. Esta noche, documentos exclusivos que detallan su presunto plan para burlar a las autoridades y escapar del penal de máxima seguridad, conocido como Piedras Gordas. Se ha tomado conocimiento sobre la posible fuga del interno Pedro David Pérez Miranda, alias Peter Ferrari. Este joven hombre que baila a ritmo de Stevie Wonder es Pedro David Pérez Miranda, cuando todavía no había sido bautizado como Peter Ferrari. Nadie sabe exactamente en qué momento este muchacho empezó a engrosar imparablemente sus cuentas bancarias. Dice que solamente se dedicó a trabajar en el negocio familiar.
Yo no me dedico al oro, yo me dedico a la compra y venta de oro de la época que yo, primeramente mis abuelos, mis padres, mis hermanos mayores, yo. Eso es un negocio tradicional que hemos venido trabajando a través del tiempo. Yo conozco muy bien el oro en todos sus ámbitos. Lo cierto es que a fines de los 90, Peter Ferrari apareció en escena vinculado al narcotráfico. Era trasladado bajo extremas medidas de seguridad y se volvió caserito de la prensa de espectáculos, que lo vinculaba con varias vedettes del momento. Susy Díaz, por ejemplo, no ha ocultado su amistad con él. Con Mónica Adaro se le vinculó sentimentalmente y cuentan que una de sus preferidas fue Aide Aranda, ahora alejada de los escándalos y convertida en empresaria. Pero eso no era lo importante para la policía. Este ha sido un operativo muy coordinado con el Sistema de Inteligencia Nacional y la Policía Especializada Antidrogas, que ha permitido pues un rastreo al milímetro. Con esto se desactiva una banda delictiva dedicada a la exportación falsa de oro. Fue en esta época, dice Peter, que lo bautizaron con el alias que lo haría famoso de por vida. ¿Quién te bautizó como Peter Ferrari? Bueno, en aquella época de Montesinos, pues. Yo Peter lo llamo por la casa de cambio que mi padre puso. Ferrari porque tenía mis carros y el señor Montesinos lo hizo y bueno... ¿Consideras que Montesinos también te usó como cortina de humo en su momento? Montesinos hizo todos sabemos que esto pues, fue un abuso, hizo lo que hizo aquella vez y me puso, siendo yo, estaba metido por delito tributario, que a lo cual me absolvieron, pero me puso tráfico de drogas, lavado de dinero del narcotráfico. Convertido en Peter Ferrari, fue hallado culpable de lavar dinero del narcotráfico en complicidad con un cártel colombiano. Pasó 4 años tras las rejas en el penal de Lurigancho. Increíblemente, en el 2006 fue absuelto en doble instancia, puesto en libertad, y el Estado peruano fue obligado a devolverle su dinero, propiedades, oro y autos incautados. Me entregaron toda mi fortuna y ¿quién me paga los 4 años que me comí preso? ¿Quién me lo paga? De repente yo como hombre puedo haber aguantado daños colaterales. Yo tengo hijos, tengo 10 hijos, tengo 10 nietos. ¿Tú consideras que el trabajo que tú haces es legal? Por supuesto, porque yo para empezar, yo nunca he ido a Mareos. Nunca he viajado a Mareos, yo no he comprado, yo no soy minero, yo nunca he viajado a las provincias a comprar, yo he comprado mi oficina tanto en Ocoña, centro de Lima, como en Miraflores de La Paz. ¿Te hiciste famoso por los lingotes de oro que se te encontraron? Bueno, es que es el negocio del oro, porque lamentablemente el oro no es como los pantalones, el producto predecible, no predecible, es oro. Y hay que recordar que el oro es el sustento económico de los países, es oro. Mientras sus millones incrementaban, Pérez Miranda lucía exitoso y feliz, en modernos autos, disfrutando de sus canciones preferidas. En yate con pose de sex symbol, siempre lleno de oro, siempre luciendo costosas prendas. Bueno, pues es que si uno se saca, disculpa la palabra, se saca la vida trabajando, porque yo vengo trabajando desde los 15 años, hasta el día de hoy tengo 40 años trabajando, eso no quita que no tenga que tener pues, darse su gusto, eso no es algo anormal, es algo más bien, es algo normal que uno tenga, pero la gente me estigmatiza mucho. Dale. Peter Ferrari disfrutaba lucir como todo un magnate, tanto así que ni se quitaba el carísimo reloj Rolex cuando se daba un chapuzón en su piscina. En el 2015, su nombre y su figura volvieron a sonar con fuerza. Tras varios años de investigación, la Fiscalía ya tenía los montos de los millones de dólares presuntamente ilegales que movía Peter Ferrari y compañía. La Fiscalía ha calculado en 615 millones de dólares el oro ilegal que exportó la organización de Peter Ferrari. Los jueces le han mandado incautar bóvedas y casas por casi 10 millones. ¿Es correcto que tú amasas una fortuna de más de 600 millones? No, lo que he exportado es el monto que he exportado.
Pero no es que ese dinero sea utilidad. O sea, la utilidad es mucho menos, o sea, las utilidades que trabajan en porcentaje de 3-4% por cada exportación. Lo que pasa es que el negocio del oro tiene su rapidez rápida, en un capital se puede mover 5 veces a la semana y se puede mover 20 veces al mes, un solo capital. La Fiscalía intervino varias empresas ligadas a él. También algunas personas que presuntamente serían sus testaferros en el ilegal negocio del oro. Los lingotes de oro macizo volvieron a aparecer. Se ha incautado 100 kilos de oro. ¿Valorizado en cuánto? En más de 5 millones de dólares. Bueno, en el mercado tenemos conocimiento que 100 kilos equivale más o menos a 6 millones de dólares. Para empezar, primeramente no hay testaferros, son empresas legalmente formadas, constituidas. Acá no hay empresas de fachada. Todo ha sido legalmente constituidas. Yo he exportado oro legalmente por los medios de las aduanas, que es un ente del Estado que controla, porque si tú no fueras legal, la aduana no te da un permiso para poder exportar. Se ha exportado a Estados Unidos, donde hay aduanas americanas que controlan bien el oro, y también trabajan con las empresas americanas, donde también tienen un control exhaustivo del tema del oro. Y también se exporta, el dinero viene por los bancos nacionales e internacionales. Acá no hay nada legal. Aunque jura que ni un solo gramo de su oro es ilegal, Peter fue apresado por la policía los primeros días del año pasado. Las autoridades le han dado 18 meses de prisión preventiva. Esto es un tema mediático y que lo han usado por cortinas de humo, ¿no? Por lo que ha venido Ores, lo que venía en enero, la investigación. Yo veo una investigación de 3 años en la calle. Nunca me he valido a la justicia. ¿Qué se querría tapar con esa cortina de humo? Bueno, usted sabe mucho más que yo en el tema. O sea, hay que hacer no hay que tapar eso con un dedo. Todo lo que viene, lo que ha venido haciendo posteriormente a eso, ¿no? Odres y todas las empresas que han venido acá en el camino, ¿no? Peter, acusado de lavado de activos, minería ilegal y narcotráfico, cumplía su arresto en el penal de Piedras Gordas. Sin embargo, hace unas horas fue llevado al penal de máxima seguridad de Cochamarca, en Pasco. Según la policía, le encontraron un chip de celular. Un microchip. No, se pasaba. Pero usted sabe que está prohibido, señor. No sabía, no pasaba. ¿Este es suyo? Es mi ventana, lo dije. Pero cuando ahora me encuentro un chip. Yo no sabía de quién era un chip. Un microchip. No, se pasaba. Mi ventana es mía, pero el chip no es mío. Pero usted sabe que está prohibido, señor. No sabía yo también. El que intenta vulnerar la severidad de un penal, directa o indirectamente, tiene que tener una consecuencia. Bueno, lo que le puede pasar es el traslado definitivo a penales de máxima seguridad. Ahí no queda todo. Un informe de inteligencia asegura que Ferrari planeaba fugar. Se ha tomado conocimiento sobre la posible fuga del interno Pedro David Pérez Miranda, alias Peter Ferrari, quien se encuentra recluido en este penal, al igual que sus 2 hijos, Jean-Pierre y Peter Davis, por lo que se estaría considerando una evasión del penal para posteriormente huir con destino al país de Bolivia. Bueno, hay informes de inteligencia de la policía que por temas de reserva las mantenemos como tal y que sustentan algo muy importante. Todos los traslados a penales de máxima seguridad están sustentados en informes de seguridad para evitar cualquier habeas corpus que determine que hay un tema de arbitrariedad por parte de la institución. Pero ¿cómo va a pedirle fugar? O sea, es algo totalmente ilógico, algo que no entra en la cabeza de una persona que tiene razonamiento lógico. ¿Cómo sería? Es imposible, imposible. Peter aprovecha para desmentir también que haya planeado atentar contra la vida del juez Concepción Carguancho. En el año 2017, creo que atentaba contra Carguancho, cuando el director de la Policía Nacional, Romero, dijo que eso era falso. Insiste en que nunca ha infringido las normas penitenciarias, que no comprende su sanción y que acatará el castigo. Más que quejarme, no soy un marica, soy un hombre. El trato así totalmente humano. Mire cómo tengo las manos, por acá, siempre marcado, una vejación tremenda, pero bueno, también yo soy limeño, y no estoy que tiemblo de frío, pero creo que todavía van a tener mis cosas que están afuera. Peter Ferrari no fue el único sancionado. Otro que fue trasladado del penal Piedras Gordas fue Alexander Delgado, el famoso gemelo
que dejó a su hermano en la cárcel y fugó. Tras ser recapturado, se fue directo a congelarse al penal de Chayapalca. He perjudicado gente, no he vivido tranquilo, yo me he dedicado a trabajar todo este año. ¿Hiciste complicidad con tu hermano? Obviamente que no, yo todo lo hice solo. Fue por la desesperación, fue por la cantidad de años que me dieron, por lo injusto y aparte por mi madre que veía venir cada visita. Me disculpo con ellos, por más que por pedir disculpas y arrepentimiento, pero creo que me entiendan que no fue por perjudicar a nadie, sino fue por desesperación. El empresario de los yates, los Rolex y el abundante oro estará custodiado en el penal de Cajamarca por agentes especialistas del Instituto Penal Penitenciario. Nos pide unos segundos para hablar como esposo, como papá, como el abuelo, que extraña a su familia. Si uno viene con lo necesario, ¿no? La posibilidad que pueda pues, venir mi esposa, ver mi casaca, mujer. Lo que no estoy es obligado, pues, ¿no? Solamente por ese medio que quiero poner una tranquilidad a mi familia, mi esposa, Karim, a todos mis hijos, los chicos, hijas, y a mis nietos que tengo. Esto se va a acabar pronto. Al final, Pedro Pérez Miranda, o simplemente Peter Ferrari, soportando 10 grados bajo cero, ya no quiere hablar de autos costosos, de presuntos delitos, de lingotes de oro o planes de fuga. Se esmera en hacernos saber que es inocente, que no hay pruebas en su contra. Dice que la gente, incluso cuando lo ve, se equivoca con él. Para empezar, yo no fumo, yo soy deportista. Yo llevo una vida disciplinada, nunca llevo una vida, yo tengo más de 55 años siendo aparente, no me enfermo. Pero sí es de buen vestir, digamos. Bueno, si he visto bien. He visto, por ejemplo, unas zapatillas Louis Vuitton que ha traído usted aquí a Cajamarca. Bueno, sí, son parte de las zapatillas porque son parte de los gustos que tiene uno, así como hay que gastar, ¿no? Todo un personaje, Peter Ferrari, y esos extrañísimos vínculos que han hecho que merezca o que se lleve este apelativo del rey del oro informal, por supuesto, para muchos. El otro que ha sido trasladado, que también es conocido, es Alexander Jefferson Delgado, un chico que drogó a su hermano, le arrebató su DNI y lo abandonó dentro de la cárcel en un día de visitas, dejándolo en prisión. Fue recapturado y ahora directo a Chayapalca, mientras que el otro, Peter Ferrari, con su supuesto plan de fuga, ha sido llevado a Cajamarca. Hacía tiempo que se requería disciplina al interior de los penales y por lo menos eso se ve en este momento. Vamos con otro.